como siempre, todas las clases quedan grabadas, aunque sé que por ahí es un poco odioso reconectarse, nos mantiene despiertos y aparte nos mantiene en paquetes de clases que se pueden después seguir más fácilmente. Bien, bueno, pasado ya la parte de todo lo que era numeración y haciendo énfasis en que estos sistemas de numeración tienen que estar soportados por un sistema electrónico, en definitiva necesite de algún sistema de medición o de representación de una variable electrónica que produzca justamente este efecto, de poder acumular, guardar, manipular y tramitar todo lo que es las variables del tipo de diferentes bases, en el caso de las binarias, la que utilizamos nosotros. Vamos a seguir con el campo binario, seguir con las aplicaciones de las técnicas digitales, pero vamos a entrar en sistemas digamos, eh, no necesariamente de numeración, sino de tratamiento de señales binarias, ¿sí? En general y funcionamiento de las operaciones binarias, ¿sí? Por lo tanto, el, el elemento más representativo y más primitivo de estos sistemas es toda el álgebra de Boole. El álgebra de Boole está relacionada con justamente digamos, el funcionamiento de las variables binarias, que no necesariamente van a formar o van a representar magnitudes, ¿sí? O sea, yo puedo tener un paquete de unos y ceros que represente o que esté asociado a un sistema de numeración, pero también puedo tener un paquete de unos y ceros que tengan como objetivo otro fin. Por ejemplo, podríamos identificar una palabra de unos y ceros y eh, compuesta, por ejemplo, por, supongamos, 8 líneas, un byte, ¿no? de información. Y el estado de esas palabras o esos bits de esa palabra binaria o de esas 8 bits no necesariamente tienen que representar un número, ¿sí? Por ahí puede llegar a representar un estado lógico donde un uno haga una orden de encendido o apagado, o un cero de apagado a un dispositivo, donde represente tal vez otra información no numérica, ¿sí? Por lo tanto, bueno, ahora vamos a empezar a estudiar toda esa parte. ¿No? Bien, lo primero que vamos a ver son las funciones lógicas, o sea, vamos a ver un poco la idea de las aplicaciones a lo que serían operaciones con sistemas binarios, donde no necesariamente, vuelvo a insistir, los datos son numéricos, ¿sí? O sea, hay que interpretarlos como estados numéricos. Simplemente son unos y ceros, van a aparecer acá ahora más adelante, vamos a ver las tablas de verdad. ¿Por qué? Porque justamente esas tablas van a representar el estado, digamos, concreto de cada posibilidad de cambio y de combinaciones posibles. Y por lo general va a haber una función que es binaria, es una función que es booleana, y va a haber una salida muchas veces, porque a veces varias variables de este tipo producen un estado de salida particular y eso es de interés, ¿sí? De a poco vamos a ir incorporando estos conceptos. Eh, en su forma primitiva, esto se resolvía, estas funciones lógicas, porque ahora no son matemáticas, son conceptos lógicos, estas funciones se manejaban a través de compuertas. Las compuertas siguen existiendo, pero la diferencia es que ahora están implementadas por circuitos más complejos. Antiguamente las compuertas se vendían o se compraban o se implementaban en forma completamente concreta, o sea, había un dispositivo integrado, un dispositivo electrónico que resolvía ese problema. Hoy la tendencia es que haya un gran volumen de información, un gran volumen de electrónica y que uno configure esa electrónica. ¿Sí? A partir de una especie de definición, ¿sí? O sea, hoy es muy común utilizar el concepto del FPGA, que es un dispositivo, digamos, muy poderoso, que puede implementar compuertas o puede implementar lo que yo quisiera, ¿sí? O puede implementar ya cosas que tienen grupos de compuertas y que se comportan de una forma especial, ¿sí? Pero bueno, si desandamos el camino, llegamos a las compuertas lógicas y a los circuitos o las funciones lógicas inicialmente, que son las que vamos a empezar a aprender hoy. ¿No?
Bien, el álgebra de Boole fue creada digamos, no creada, fue de alguna forma estudiada y resuelta por justamente un científico que, miren en qué siglo, ¿sí? Siglo XIX, ¿sí? Las plantea. Obviamente, en este siglo XIX simplemente quedó en matemática nada más, ¿no? Obviamente que faltaba mucho tiempo, ¿sí? Para poder ser implementada y llevada a la potencia que hoy se maneja hoy en día cualquier sistema informático o microprocesadores o electrónico digital, ¿sí? Se basa en los principios simples del álgebra de Boole. Digo, son principios simples en general, muy simples y muy básicos. Lo que ocurre es que la integración a gran escala de millones y millones de bits y del manejo de bits pueden o producen justamente la gran ventaja de poder realizar cosas, digamos, bastante importantes en base al volumen, más que a la actividad que hacen. ¿Sí? Vamos a ver que son bastante simples el concepto del álgebra de Boole. ¿Sí? Bien, por lo tanto es un matemático. Esto pasó mucho, o sea, pasó siempre, no es solamente que está pasando con las técnicas digitales. En realidad, el fenómeno este es un fenómeno, de alguna forma, pasó lo mismo con otros científicos como Maxwell, que fue el que desarrolló la teoría de las ondas electromagnéticas, Hertz, que definió también la frecuencia de las señales analógicas. Bueno, y conjunto con otros científicos pudieron demostrar la existencia de un montón de aplicaciones que hoy se le saca el jugo, ¿no? Se le saca todo el poder que tenemos. ¿No? Bien, em, se hablan de funciones lógicas, ¿sí? Las funciones lógicas, ¿sí? Son operaciones que nosotros le hacemos a las variables binarias, ¿sí? Lo cuales nos producen, en definitiva, al final del proceso, a una otra variable binaria, a otro, digamos, concepto, una salida de esta función, que obviamente tiene un comportamiento, ¿sí? En función a las herramientas lógicas o a las operaciones lógicas que nosotros le- le- digamos, le aplicamos a estas variables originales. O sea, perdón. Bien, disculpen, bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estas funciones que nosotros aplicamos en forma lógica van a hacer que un grupo de variables binarias, aplicando estas funciones lógicas, produzca otro grupo de variables binarias, digamos, afectadas, modificadas por estas funciones. ¿Sí? Bueno, hay otras funciones, las funciones matemáticas. Las funciones matemáticas, de alguna forma, las estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Sí? Si nosotros a ciertos estados de variables binarias que representaban números la operábamos con una operación matemática como la suma, la resta, la multiplicación y división, obtenemos otro grupo de información o digamos, otra variable con otro valor numérico correspondiente a los operandos y a la operación. Por ejemplo, bueno, un número binario le sumo otro número binario, y bueno, como resultado tendré otro número binario diferente, ¿sí? Acá es algo parecido. La diferencia es que ahora las funciones no son matemáticas, son lógicas. Y hay diferencia entre ellas. O sea, hay una diferencia de operatividad. Pero el procedimiento es parecido. ¿Sí? Bueno, por supuesto, el comportamiento de estas funciones lógicas se van a ver reflejadas en lo que se denominan las tablas de verdad. Ahora, dentro de poquito, ya lo vamos a ver qué significan esas tablas de verdad. ¿Sí? Por supuesto, o el concepto de estas funciones, ¿sí? Es bastante simple. Se basa en funciones hiperbásicas que se identifican la igualdad, o sea, cuando una variable es igual a la otra o cuando un estado de una variable es igual a la otra. Es muy fácil porque es tan obvia que es hasta ridícula, ¿sí? La función negación, o sea, en la función negación vamos a tener una operación donde la variable de entrada y la de salida están invertidas, o sea, como esto es un sistema binario, no hay muchas alternativas posibles. Si en la entrada tengo un cero, la salida va a tener que tener un uno, y si en la entrada tengo un uno, voy a tener que tener la salida de un cero, ¿sí? O sea que ese es el concepto de la negación, ¿sí?
Justamente estas funciones se pueden aplicar en forma lógica porque los sistemas o las variables de este tipo son del tipo binarias, o sea, no tienen mucho estado posible, tienen dos estados posibles nada más, ¿sí? Después vamos a ver que hay funciones de unión, funciones de intersección. Ahora, más difícil de explicarla así que por ahí ver un ejemplo y explicar otras aplicaciones o cómo se nombran estas variables o estas funciones, ¿sí? No nos olvidemos que nosotros ya hicimos operaciones con números binarios, pero esas operaciones con números binarios están relacionadas, ¿sí?, con operaciones matemáticas, que no es lo mismo, ¿sí? Son, digamos, operaciones suma, resta, multiplicación y división, y otras operaciones también va a haber, pero son matemáticas, ¿sí? No son lógicas. Acá vamos a ver operaciones o conceptos de funciones lógicas, ¿sí? Bien, la función lógica, digamos, identidad, ¿sí?, corresponde a algo que prácticamente es casi tan elemental y es más difícil explicarlo que aplicarlo o entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función identidad tiene una entrada, siempre vamos a tener en este concepto o en esta situación, siempre nosotros vamos a tener lo siguiente, vamos a tener un grupo de variables de entrada, un grupo de variables de salida. En este caso, del caso más simple, tenemos una variable de entrada y una variable de salida, ¿sí? La identidad es cuando esa variable de entrada coincide con la variable de salida. Alguno me dirá, esto mucho sentido no tiene. Y por lo general, no. Mucho sentido no tiene, porque esta función es como transparente, ¿no? O sea, si tengo un cero en la salida de un cero, si tengo un uno en la salida de un uno. ¿Para qué quisiera hacer algo así? Bueno, mucha aplicación en realidad esto no tiene, ¿m? Pero es una función igualdad que está definida por normativa y por convenio y por definición, ¿sí? Por eso digo, es más difícil explicarla que aplicarla o entenderla, ¿sí? Esto directamente es una transparencia 100%. Si la variable está en cero, la variable de salida va a ser cero. Y si la variable está en uno, obviamente desde A hasta L tenemos obviamente la función igualdad, ¿sí? O sea, acá justamente el concepto de la función de igualdad. La función que sigue tiene un poquito más de coherencia y más de aplicación y más de una herramienta que va a modificar la situación. Y ahora tiene concepto de negación. O sea, la función no o la función not, ¿sí? O la función negada, o digamos, la variable negada, implica que la salida L va a tener justamente lo opuesto a que tiene la entrada. De nuevo, como acá estamos trabajando con sistemas binarios, ¿sí?, tenemos dos estados posibles. Entonces, si la variable de entrada es cero, en ese momento la variable de salida será uno. Y si la variable de entrada es uno, en ese momento la variable de salida tomará el estado cero. No hay más alternativas. Ahora habrá que ver qué dispositivo, que normalmente es un dispositivo electrónico, hace que cuando yo le excite la entrada con un cero, la salida vaya a 1, y cuando en ese mismo dispositivo, cuando le excite la entrada con un uno, la salida vaya a un cero. Esa herramienta o ese dispositivo, que es el que se resuelve electrónicamente, de alguna forma tiene un mecanismo en donde podemos interpretar que representa la función no, ¿sí? La función a veces también se la llama la función de complemento, ¿sí? El complemento de la variable es justamente invertir su estado, ¿sí? Si es cero pasa a 1, si es uno pasa a cero, ¿sí? Esta sí se usa en general o como combinación o como forma simple se usa, ¿sí? Bien, la función unión, o digamos que también es llamada función O, es una función justamente porque la palabra O caracteriza el comportamiento del conjunto. En inglés la van a encontrar como función OR, en definitiva es un AO en inglés, ¿sí? Tiene el concepto de ya tener más variables de entrada. O sea, para lograr una función O no se puede lograr con una sola variable de entrada. Ya tengo que tener más variables de entrada. Entonces, acá hay que dividir en esta tabla de verdad que ven a la derecha, arriba a la derecha, la primera, hay que dividir la variable A y B, ¿sí?, como entradas, posibles entradas, y la variable L como salida.
Y la situación es simple, ¿sí? Opera con la, digamos, con la unión de los dos estados de las variables. Entonces, fíjense, primero, al tener dos variables, tengo que poner las cuatro posibilidades del estado de esas variables. ¿Cómo sé que son cuatro? Porque son dos variables, la base es 2, entonces pongo 2 a la n es 2. Entonces me queda 2 al cuadrado, me quedan 4. Si fuesen 3 tendría 2 al cubo, ABC por ejemplo, me quedaría 2 al cubo, sería 8 estados posibles. Si fuesen 4, ABCD, 2 a la cuarta, me quedan 16 estados posibles. Bueno, obviamente ese número 2 elevado a la cantidad de variables, en este caso son 2, me daría la cantidad de estados posibles. Ahora las tengo que definir cuáles son esos estados. Bueno, lo más fácil de hacer es que la variable de la derecha, ¿sí?, cambie de a 1 y la variable de la izquierda cambie de a 2, potencias exactas de 2, de a 4, de a 8, de a 16. Ahora, pues, cuando veamos una tabla un poco más compleja, vamos a repetirlo, ¿sí? Entonces, fíjense que la primera cambia con todos, ¿sí?, con todos los cambios, de 0 paso a 1, de 1 paso a 0, de 0 paso a 1, y la segunda cambia dos ceros, dos unos. Si quisiera seguir, tendría que poner otros dos ceros, otros dos unos y así sucesivamente. Si tuviese una tercera variable, cuatro ceros, cuatro unos. Si tuviese una cuarta variable, digamos, 8 ceros, 8 unos, ¿sí? Y así sucesivamente voy armando las tablas en forma coherente y no se me escapa ningún valor, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona entonces la operación lógica O? Que cuidado que paradójicamente utiliza un más acá como elemento representativo, ¿no? Y entonces ese más como elemento representativo puede confundir con la operación suma que operábamos antes en la clase pasada. Bueno, cuidado. Acá estoy haciendo lo que se denomina una suma lógica, o una función o una función OR. Si bien se representa con una suma, no tiene nada que ver con una suma matemática. Aclaro porque a veces puede confundir, ¿sí? La suma que nosotros utilizamos la clase pasada era con criterio matemático, o sea, nosotros queríamos agarrar el elemento A y sumarlo al elemento B. Acá, en este caso, nosotros la variable A le queremos hacer una relación lógica con la variable B, ¿sí? Cuando es una suma, esa operación lógica, o sea, cuando es una unión o una compuerta o una relación o, ¿sí?, se utiliza el elemento suma, pero no tiene nada que ver con una suma aritmética, ¿sí? Es una operación lógica. Y la operación o el concepto de la tabla de verdad está relacionada, ¿sí?, con justamente esta tabla que nosotros vemos acá, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo sería o cómo funcionaría esto? Bueno, si ambas están en cero, ¿sí?, la salida es un cero. Y fíjense que acá viene la parte interesante. Basta que una entrada esté en uno para que sea suficiente que la salida esté en uno. Si ambas están en uno, es como que estoy de alguna forma insistiendo en que la salida va a valer uno. Por lo tanto, esto no es una suma lógica, porque acuérdense que uno más uno ya no cabía en una variable, me ponía un cero acá y me llevaba un uno a la próxima columna. Este no es un caso de una suma aritmética, perdón, ¿no? Este es el caso de una suma lógica. ¿Sí? Y acá en este caso, uno más, lógicamente, uno más compuerta OR uno o uno más, o uno o uno sería, la salida es uno. Para el que por ahí tiene, digamos, alguna referencia eléctrica, ¿sí? Si nosotros tenemos una lamparita acá, ¿sí?, y quisiéramos encenderla, tendríamos que conectar la fuente, ¿sí? La fuente a través de masa se conecta naturalmente a través de este camino. Es una forma de identificar que eso está conectado como a un lugar común, ¿sí?, muy utilizado en electrónica. Lo aviso porque después seguramente algo vamos a agregar sobre esto. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el camino se cierre para que la energía de la fuente prenda la lamparita. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, los dos ceros representarían las llaves abiertas.
¿sí? Al representar las llaves abiertas, no hay posibilidad de encender la lamparita porque no hay forma de pasar la corriente o el circuito está interrumpido, ¿sí? En el caso del segundo ítem, la variable B es la que se pone en 1, entonces eso equivaldría a cerrar la llave de abajo. La corriente pasaría por el camino de la llave de abajo encendiendo. ¿Sí? La otra alternativa es que la llave de arriba se cierre y la de abajo se abra. No importa, el camino va a pasar a través de arriba y es lo mismo que el de abajo y va a mantener. Y acá viene justamente la simultaneidad. Si yo cierro ambas, ¿sí?, llaves, la corriente puede pasar por ambas, por lo tanto sigo teniendo una salida en uno, ¿sí? Y eh, físicamente el concepto de la salida no se altera. Así funcionaría la tabla de verdad, ¿sí? Esto ya es se conoce como la tabla de verdad de la compuerta o de la función lógica. Mejor no hablemos de compuerta, por ahora de la función lógica o unión, ¿sí? ¿Qué pasa con la de abajo? Que es la I intersección representada por un puntito acá, ¿sí? Cuidado porque este puntito no es una multiplicación matemática, ¿sí? A veces en vez de y en inglés también se le suele llamar and por su palabra en inglés, ¿sí? Y acá fíjense que el concepto es diferente. Noten que la distribución de variables es la misma, porque bueno, son dos variables, tienen los estados que tienen las variables de arriba, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, lo que está pasando acá es que en el primer caso, las dos llaves están abiertas y ninguna posibilidad hay que circule corriente, porque están interrumpidas. Si en el segundo caso yo cierro la llave B, ¿sí?, no puedo pasar porque A me interrumpe. En el anteúltimo caso, si cierro la llave A, no puedo pasar porque B me interrumpe. Entonces, no me queda otra que cerrar las dos llaves para tenerla en el último estado posible y ahí encender. Entonces, noten que la tabla de verdad digamos, de la función y o AND, o la intersección, implica tener ambas llaves cerradas para que tenga un éxito a la salida. Entonces, a esa relación, a esa intersección o a esa situación se la llama, ¿sí?, eh, función y o función AND. ¿Sí? A ver, si vamos a lo a la i, en forma de castellano, esto me representa que para que la salida esté digamos, tenga un 1, A y B tienen que estar activadas. En cambio, en la de arriba, para que la salida tenga un 1, ¿sí?, A o B tienen que estar activadas. Con una sola ya es suficiente. Mientras que la de abajo, la condición es ambas. ¿Mm? Entonces, bueno, de esta forma podemos representar las funciones lógicas básicas hasta ahora. La NOT que vimos acá, ¿sí?, está representada para una variable. No puedo representar más de una variable, o sea, puedo negar la misma variable. No tengo posibilidad de poner más variables y una sola salida porque en realidad no concatena funciones, o sea, no vincula variables de entrada, ¿sí? La función negación o la NOT, ¿sí?, o el inversor también se lo suele llamar, ¿sí?, relaciona una sola línea, digamos, binaria con una salida única binaria que es su complemento, su oposición o su opuesto. ¿Mm? Bien, después vamos a ver que todos estos elementos que vemos acá van a poder ser representados e implementados por la electrónica. ¿Mm? O sea, en la práctica esto lo va a representar o lo va a realizar la electrónica. ¿Sí? Bien. Hay varias propiedades, ¿sí?, dentro de los cuales la primera es la propiedad conmutativa, ¿sí? O sea, A más B es igual a B más A. Sí, es lo mismo. O sea, no importa cómo yo llame a las operaciones, acá a las variables, ¿sí? O sea, si yo pongo arriba el A y abajo el B, o arriba el B o abajo, es lo mismo. O sea, si invierto el sentido de estas variables en el sentido matemático, lo mismo el producto, ¿sí? Justamente una de las famosas propiedades que tenemos acá, o las que se aplican acá, es lo que se llama la propiedad conmutativa. O sea, puedo escribirlo así, pero si lo escribo al revés, mantengo la igualdad. Lo mismo tanto en el producto lógico como en la suma lógica. ¿Sí? Normalmente eh, a esto lo podemos llamar suma lógica, el de arriba, y el de abajo producto lógico. ¿Sí? Bien, ya que el primer caso o la primera propiedad es bastante simple, ¿sí?,
obviamente estos circuitos avalan la resolución del problema, ¿no? No hay mayores inconvenientes. ¿Mm? Acá me preguntan, y ahora vamos a hacer una reconexión porque se nota que se han conectado temprano, yo me olvidé de abrirlo de nuevo, ya se está por cortar. Así que acá resolvemos o cerramos con esta parte. Siempre que hagamos tablas de verdad hay que poner todas las opciones existentes. Correcto. O sea, siempre que uno hace tabla de verdad, va a tener que considerar todas las posibilidades. O sea, si yo en esta tabla dejo de dar importancia a uno de los estados, es grave porque puede ocurrir serios problemas funcionales o daños físicos inclusive también. Entonces, yo voy a tener que tener en cuenta todos los estados funcionales, o sea, todas las posibilidades. Que después por ahí algunas no las use, pero vamos a ver que después por ahí hay algunas cosas que se podrían evitar o podemos resumir. Eso es otro tema, ¿sí? Pero que inicialmente tengo que tener todos los estados posibles, sí. Sí, tengo que tener todos los estados posibles. ¿Mm? O sea que siempre que hagamos tablas de verdad, estas tablas de verdad tienen que estar completas. ¿Sí? Bueno, nos reconectamos y seguimos.